empezamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión, un tiempo de arrepentimiento. Y teniendo en cuenta ese tiempo de Cuaresma, les quiero compartir un relato del Antiguo Testamento que nos lleva a la conversión, que nos invita al arrepentimiento. Lo vamos a leer desde el profeta Jonás, el capítulo 1 al capítulo 3. Dice así: El Señor dirigió la palabra a Jonás: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Tomó un barco, pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar. Se alzó una furiosa tormenta y la nave estaba a punto de naufragar. Todos los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios, mientras que Jonás dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si ese Dios se compadece de nosotros y no morimos. Le preguntaron: Dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿De qué pueblo eres? Jonás les contestó: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo y que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres llenos de temor le preguntaron: ¿Qué has hecho? Porque comprendieron que huía del Señor. Nuevamente le preguntaron: ¿Qué haremos contigo para que se nos calme el mar? Él les contestó: Levántenme y tírenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les sobrevino esta furiosa tormenta. Ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían. Entonces invocaron a Dios diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsable de una sangre inocente. Tú, Señor, puedes hacer lo que quieres. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho a Dios, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Dios envió un pez gigantesco para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez Jonás rezó al Señor, su Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y me escuchó. Me rodeaba la corriente, a la garganta me llegaba el agua. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor. Llegó hasta ti mi oración y sacaste mi vida de la fosa. Te cumpliré mis votos, mi sacrificio será un grito de acción de gracias. La salvación viene del Señor. Dios entonces dio orden al pez de vomitar a Jonás en tierra firme, y el Señor dirigió otra vez la palabra a Jonás: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te digo. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, como le mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad que hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó un día y proclamaba: Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Creyeron a Dios los ninivitas, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, pequeños y grandes. Cuando el mensaje llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó en el polvo y mandó a proclamar en Nínive un decreto real y de la corte, que decía: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, cúbranse de sayal, hombres y animales, invoquen fervientemente a Dios, que cada cual se convierta de su mala vida, de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente,
calma el incendio de su ira y no morimos. Vio Dios sus obras y que se habían convertido de su mala vida, y Dios se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este hermoso relato nos deja 3 enseñanzas, quizás 3 reflexiones partiendo desde los personajes. Mirábamos que está como principal el profeta Jonás, el segundo, los marineros que también intervienen en este relato, y tercero, el pueblo de Nínive o los ninivitas. En los 3 casos hay 3 conversiones, 3 regresos a Dios, 3 arrepentimientos, y de eso vamos a tratar en este programa. La primera enseñanza, la obediencia del profeta Jonás. Así inicia el relato en el versículo 1 del capítulo 1, con el primer llamado del Señor, el primer llamado de Dios al profeta. El Señor le dice a Jonás, levántate. Segundo le dice, vete a Nínive. Y por tercero le dice, proclama la palabra, proclama el mensaje. Mientras que por su parte, Jonás se levanta, empieza obedeciendo, se levanta, pero ya las otras 2 tareas no las hace. Lo que hace Jonás es huir a Tarsis, es decir, irse a un pueblo totalmente diferente del que el Señor lo había enviado, lejos del Señor. Observemos cómo Jonás no quiere ir donde Dios lo envía, ni quiere decir lo que Dios le manda. Jonás elige irse a Tarsis. Y Tarsis representa el deseo de Jonás. Y para nuestro caso representa nuestros deseos, lo que nosotros queremos hacer, nuestra voluntad. Muchas veces nuestra voluntad es similar a la voluntad de Jonás. Nos lleva como resultado a alejarnos del Señor. Hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos pide. Miremos que a Jonás se le pidió ir a un pueblo, a Nínive. Jonás sabía que ese pueblo, Nínive, era un pueblo pagano, era un pueblo opresor, incrédulo, no creyente en Dios. Y por eso intentó alejarse, intentó huir, porque era un pueblo que oprimía al pueblo de Israel, es decir, al pueblo elegido por Dios. Jonás se aferra a eso, porque Nínive es el enemigo, y por eso huye lo más lejano de él. Pero en cierta medida no comprende Jonás el mensaje de Dios, ni comprende la misericordia que el Señor tiene para todos los pueblos, no solo para un pueblo elegido, sino para todos los pueblos. Así como Jonás, que se empeña en hacer exactamente todo lo contrario a la palabra de Dios, así muchas veces también somos nosotros, cada uno de nosotros, cuando no comprendemos la voluntad de Dios y nos alejamos de su palabra. Por ejemplo, el domingo pasado leíamos el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, que nos decía Jesús, amen a sus enemigos. Esa frasecita, amen a sus enemigos, resulta para muchos y quizás para la mayoría algo difícil de entender y sobre todo difícil de obedecer. ¿Cómo puedo yo amar a alguien que me hace daño? ¿Cómo puedo yo amar a alguien que me agrede? A alguien que me oprime. Entonces, lo más fácil es hacer lo que hizo Jonás, huir a Tarsis, hacer la voluntad propia, hacer exactamente todo lo contrario, evadir la palabra de Dios, hacer nuestros propios deseos, hacer nuestra voluntad, es decir, alejarnos más y más del Señor. Como lo decía también ese evangelio, diente por diente, si me la hizo, me las cobro o me las paga, o yo con estas no me quedo. Es lo que uno normalmente piensa de los enemigos, mientras el Señor nos dice, ámenlos, oren por ellos, bendíganlos, deséenles el bien. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿será que también nosotros tenemos algo de Jonás? ¿En qué áreas o en qué cosas de nuestra vida estamos alejándonos del Señor? ¿En qué palabras, en qué mensajes
le intentamos huir a Dios para tratar de hacer nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Miremos que más adelante Jonás, ya en el mar, enfrenta una serie de problemas, una serie de dificultades, también en el mismo capítulo 1. Se enfrenta al mar, al viento impetuoso, a una furiosa tormenta, dice el relato. Incluso el barco está a punto de naufragar. Se encontró incluso con una mezcla de otros dioses, porque los marineros eran paganos. Y al estar él en ese barco, estaba inmerso en la invocación de otros dioses de aquellos marineros. Además de esto, Jonás fue lanzado al mar y un pez se lo tragó. Entonces miremos que, si bien es cierto, la obediencia a la palabra de Dios trae innumerables bendiciones, como lo relata el Deuteronomio en el capítulo 28, también la desobediencia, así como en el caso de Jonás, nos trae consecuencias. Nuestras malas decisiones nos traen como resultado dificultades, problemas innecesarios que nosotros mismos nos ganamos. Es curioso que dentro del pez, Jonás oró, invocó al Señor y le prometió cumplir sus votos. Así lo relata, o así empieza el capítulo 2 del libro de Jonás. Es curioso porque, al igual que Jonás, nosotros, si no tenemos el agua hasta el cuello, los problemas encima, y ya no tenemos salida a todas nuestras dificultades, a nuestros problemas, no llegamos a invocar, a suplicar a Dios, no le imploramos su ayuda y no nos arrepentimos de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. La mayoría de personas buscamos al Señor cuando estamos llenos de problemas. Lo buscamos para pedirle ayuda en nuestras necesidades, en nuestra falta de empleo, en nuestra enfermedad, en nuestra escasa salud, en nuestra falta de dinero, en nuestra falta de pareja. Pero muy poquitas personas buscan o buscamos a Dios para darle gracias, para alabarlo a Dios. Es muy común encontrar gente, por ejemplo, haciendo novenas o cadenas de oración para pedir algo, pero es muy raro, yo diría escaso, encontrar una novena o una jornada de oración para agradecer a Dios. ¿Será que nosotros también tenemos algo de Jonás? ¿En qué momentos invocamos al Señor? ¿Únicamente en nuestros problemas, en nuestras dificultades? ¿O también lo buscamos en nuestras alegrías, en nuestros triunfos y en nuestros éxitos? Aunque Jonás es un profeta, en el capítulo 3 se confirma su conversión. El Señor le dice nuevamente, es decir, por segunda vez: levántate, vete a Nínive y proclama mi mensaje. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Y ahora sí, Jonás se levanta, va a Nínive y anuncia el mensaje de Dios. Observemos que la conversión implica un corazón arrepentido. Una verdadera conversión implica oración, así como lo relataba el capítulo 2 de Jonás. Y sobre todo, el siguiente paso que implica la conversión, la obediencia a la palabra de Dios, es decir, el cumplimiento del mensaje del Señor. Observemos también que el Señor llama 2 veces a Jonás, y en las 2 veces le pide exactamente lo mismo. Jonás necesitó de 2 llamados del Señor para obedecerle. ¿Cuántos llamados del Señor necesitaremos nosotros para obedecerle? Por ejemplo, ¿cuántas veces ya hemos escuchado nosotros la palabra de Dios? El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37, aquel relato que Jesús dice: perdonen y serán perdonados, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. O como dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 25.
eliminen las mentiras, díganse la verdad unos a otros. O más adelante en el versículo 31, eviten todo enojo, todo grito, todos los insultos y cualquier tipo de maldad. Sean amables y compasivos unos con otros. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado este evangelio, estas palabras de Dios? ¿Y cuántas veces más necesitamos que el Señor vuelva a repetir las mismas palabras para que nosotros intentemos ponerlas en práctica, intentemos obedecerla? Al menos Jonás necesitó únicamente 2 llamados, pero quizás nosotros necesitamos muchos más. Y todo depende de qué tan obedientes somos nosotros a la palabra de Dios, qué tan temerosos somos del Señor, qué tanto respeto le tenemos a Dios. Dependiendo de eso, nosotros atenderemos los llamados del Señor. Jonás necesitó tocar fondo, y quizás nosotros también muchas veces necesitamos tocar fondo para empezar a obedecer el llamado del Señor. Ojalá no sea nuestro caso, pero si lo es, tenemos la oportunidad. Dios nos regala la dicha y la gracia de arrepentirnos, de convertirnos. Por eso estamos en este tiempo tan especial, tiempo de Cuaresma, momento de reflexión, momento de volver al camino del Señor. La segunda enseñanza es la conversión de los marineros. Aunque poco se presenta en el relato, allí están inmersos. El capítulo 1 relata que los marineros tenían otros dioses y en medio de la tormenta invocaron a sus dioses, el versículo 5. Pero más adelante le piden ayuda y protección al Dios Todopoderoso. Y luego arrojan a Jonás al mar. El mar se calmó, y al ver esta acción, que la tempestad se calma, gracias a ese Dios Todopoderoso, ellos tienen temor, sienten temor de Dios, le ofrecen un sacrificio y le hacen votos de obediencia. Observemos entonces cómo estas personas que no creían en Dios, es decir, eran paganas, y al ver que Dios calma la tempestad y los salva de morir, ellos rápidamente deciden dejar sus falsos dioses y seguir y obedecer a Dios. Cabe aquí recordar, queridos oyentes, todas las veces que Dios nos ha sacado de tantas tormentas, de tantas dificultades, de tantos problemas, de a veces de tantas enfermedades, y que no veíamos ninguna solución, y el Señor nos ha dado una nueva oportunidad de empezar. Recuerdo, por ejemplo, casos de personas que Dios las ha rescatado de adicciones, de la droga, que ha sanado de enfermedades, las ha sacado de problemas económicos, de líos judiciales, les ha dado empleo, incluso muchas otras dificultades que el Señor también nos ha ayudado. Y nosotros, ¿cómo le agradecemos a Dios? ¿Con la obediencia a la palabra de Dios? ¿Con el seguimiento, así como lo hicieron estos marineros que aunque eran paganos, le obedecieron a Dios y lo seguían? Nosotros que no somos paganos, que somos católicos, que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo, ¿cómo le agradecemos a Dios ante las dificultades, ante la ayuda que Él nos brinda? ¿Así como lo hicieron ellos? ¿O tal vez ni siquiera nos acordamos de dónde nos ha sacado el Señor, de las dificultades que nos ha tendido su mano? ¿O aún preferimos continuar con nuestros falsos dioses, el dinero, el poder, la riqueza, los bienes materiales? Ojalá Dios nos conceda esa gracia de ser unas personas que puedan ver el obrar de Dios en nuestras vidas y que nosotros también podamos ser agradecidos. La tercera enseñanza, el arrepentimiento de los ninivitas. Dice el capítulo 3 que Nínive era una gran ciudad y para recorrerla se necesitaban 3 días de camino. Y aunque Jonás solo recorrió un día, exclamaba
Nínive será arrasada en 40 días. Sin embargo, la ciudad creyó. Hasta el rey escuchó el mensaje de Dios. Todos ayunaron y se vistieron de sayal. El rey se bajó del trono, se quitó el manto, se sentó en ceniza y decretó que todos invocaran fervientemente a Dios, que cada uno se convirtiera de su mala conducta, dejara su mala vida y dejara sus malas acciones o sus acciones violentas, dice el versículo 8 de ese tercer capítulo. Y termina el versículo 10 diciendo: Dios vio las obras de los ninivitas y vio también que se habían convertido de su mala vida, y Dios se arrepintió de arrasar a la ciudad. Los ninivitas eran un pueblo pagano, es decir, un pueblo incrédulo, tenían otros dioses, creían en otras cosas. De hecho, era un pueblo agresor, opresor y un pueblo violento. Sin embargo, tiene una gran ventaja este pueblo. Dice que escuchó la palabra de Dios, escuchó el mensaje que llevaba el profeta. Se arrepiente el pueblo de su mala conducta, de su mala vida, y cambia su manera de obrar. Destaquemos entonces algunos puntos. El primero: en el pueblo todos ayunaron, así como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 58, desde el versículo 6. El ayuno que le agrada a Dios no es que dejemos de comer, sino el ayuno que le agrada a Dios es dejar la injusticia, compartir el pan con el que lo necesita, vestir al desnudo, desterrar la opresión de nuestras vidas, desterrar las malas palabras, las groserías, o como le diría el Papa Francisco, ayunar de chismes, de críticas, de ofensas, de odios y de rencores. Lo segundo que hay que destacar de este pueblo de Nínive es que se vistieron de sayal, y el sayal era una ropa áspera, algo similar a un costal. Es decir, se despojaron de sus comodidades, se revistieron de humildad, al igual que untarse de ceniza representa reconocerse pequeño, reconocerse necesitado de Dios. A eso estamos llamados todos, queridos oyentes, a bajarnos de nuestras comodidades, de nuestras seguridades, a bajarnos de nuestras zonas de confort, a ayunar de ofensas, a dejar los rencores, a revestirnos de humildad y necesidad de Dios, a cambiar todo nuestro mal comportamiento, así como lo hizo el pueblo de Nínive. Y ese pueblo de Nínive hoy es nuestro pueblo. Ojalá tomáramos su ejemplo para cambiar nuestras malas acciones. Y lo tercero que tenemos que rescatar de este pueblo es que ellos invocaron fervientemente a Dios. Es decir, invocar fervientemente a Dios es tener una vida de oración, tener una intimidad, un diálogo constante con Dios. Estamos invitados, queridos oyentes, a orar por nosotros mismos y a orar por los demás, así como lo relata el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos 16 al 18. Porque mucho puede hacer la oración fervorosa. Aún en nuestra fragilidad, aún en nuestra debilidad, el Señor nos escucha. Así como las obras de los ninivitas alcanzaron el favor y el perdón de Dios, nuestras acciones, nuestras obras nos acercan o nos alejan de Dios. Así como las acciones de los ninivitas, nuestras obras reflejan también nuestro arrepentimiento. ¿Será que si nos comportamos o tratamos al menos o intentamos seguir el ejemplo que nos está dando la palabra de Dios? Esa es la invitación en este tiempo de Cuaresma, queridos oyentes, a tratar de dejar nuestro mal comportamiento, a tratar de dejar nuestro mal camino, a tratar de dejar nuestras malas decisiones y seguir el camino que el Señor nos traza. Recordemos entonces que el amor, la misericordia y la compasión de Dios ve nuestro arrepentimiento.
Así como Dios salvó al profeta Jonás de la muerte en el mar, para que a través de él salvara a un pueblo gentil, es decir, a un pueblo pagano, a Nínive. Así también Dios salvó a Cristo resucitándolo para salvar con su muerte y resurrección a todos los pueblos de la tierra. No solo a un pueblo, a todos los pueblos de la tierra. Porque nuestro Padre del cielo no quiere la muerte de nadie, no quiere la muerte de ningún pecador, sino que Él quiere que nos convirtamos, que nos arrepintamos y que vivamos. Así lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículos 21 al 23. O incluso esas fueron las primeras palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 14, 15. Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. En conclusión, la misericordia de Dios reflejada en la pasión, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo perdona todo el castigo que nuestras malas decisiones, que nuestro mal comportamiento merecen, si buscamos a Dios de todo corazón. Así como lo hizo el profeta Jonás, así como lo hicieron los marineros, y así como lo hizo todo el pueblo de los ninivitas, invoquemos también nosotros a Dios. Dejémonos ayudar por Él. Dejémonos de huir del Señor y acerquémonos a Dios con toda la humildad, sintiéndonos necesitados de Él. Y también pidámosle la intercesión de la Virgen María, que ella nos ayude en nuestras necesidades ante nuestro Señor Jesucristo, que ella en este tiempo de conversión nos ayude en este cambio de vida, en este recobrar el camino que Dios nos propone. Y que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.